Reunión secreta de Julio con Franco revelada. La verdad que nadie esperaba. John's deepest regret revealed. The story behind Jealous Guy. The real Mary Austin. The woman Freddie called his wife. El accidente que casi mata a Enrique Iglesias en el escenario. Lo que pasó después conmociona. El día que Al Capone casi mata a Elliot Ness. Lo que pasó después cambió la historia. Madrid 1970. La ciudad respira bajo el peso del silencio. Un silencio que no es paz, sino control. En las calles de la Gran Vía la gente camina con prisa, cabezas bajas, palabras medidas. Nadie dice lo que piensa. Nadie pregunta lo que no debe. España lleva décadas viviendo así, bajo la sombra de un hombre que gobierna desde el Pardo como si fuera un rey sin corona. Francisco Franco, el generalísimo, el caudillo, un nombre que algunos pronuncian con respeto, otros con miedo, y muchos con odio silenciado. Pero esta historia no comienza con Franco. Comienza con un joven de 27 años que está a punto de convertirse en el cantante más famoso del mundo, Julio Iglesias. En 1970, Julio no es todavía el ícono global que conocemos hoy. Es un chico guapo de Madrid con una voz suave y una sonrisa que desarma. Un exfutbolista frustrado que casi muere en un accidente de carro años atrás. Un soñador que aprendió a tocar guitarra en una cama de hospital mientras sus piernas se recuperaban de la parálisis. Ahora canta en festivales, graba discos, conquista corazones. Pero hay algo que nadie sabe, algo que ni sus amigos más cercanos imaginan. Algo que Julio llevará en silencio durante décadas. Una reunión, una conversación, un pacto entre el cantante más prometedor de España y el dictador más temido de Europa. ¿Qué puede hablar un artista joven con un anciano militar que lleva 34 años en el poder? ¿Qué secretos se intercambian cuando las cámaras se apagan y las puertas se cierran? Esta es la historia de ese encuentro. Una historia que España intentó olvidar. Una historia que Julio nunca contó completamente. Una historia que cambia todo lo que creía saber sobre él. Era octubre de 1970. Julio acababa de ganar el Festival de Benidorm con Gwendolyn, una canción dulce que enamoró a toda España. Su rostro aparecía en revistas. Las chicas gritaban su nombre. Los productores lo querían en sus programas. Todo parecía perfecto. Pero entonces llegó la llamada. Una voz formal al teléfono. Un funcionario del régimen. El generalísimo desea conocerlo, señor Iglesias. Julio sintió cómo el estómago se le hundía. Franco quería verlo. No era una invitación, era una orden. Nadie le dice que no a Franco. Nadie. 3 días después, un coche negro sin placas recogió a Julio frente a su apartamento en el barrio de Salamanca. El conductor no habló durante todo el trayecto. Solo conducía, mirando al frente como si fuera un autómata. Julio iba en el asiento trasero, nervioso, fumando un cigarro tras otro. ¿Qué quería Franco de él? ¿Acaso había hecho algo mal? ¿Lo iban a censurar? ¿Lo iban a usar? El coche atravesó las calles de Madrid hasta salir hacia las afueras. Campos verdes, cielo gris. Y al final del camino, el Palacio de El Pardo, una fortaleza antigua convertida en residencia oficial del dictador. Muros altos, guardias armados, silencio absoluto. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Julio bajó. Sus piernas temblaban ligeramente. Un asistente lo esperaba en la puerta. «Por aquí, señor Iglesias». Lo condujeron a través de pasillos interminables, cuadros antiguos en las paredes, alfombras rojas, espejos dorados. Todo olía a historia, a poder, a secretos enterrados. Finalmente, llegaron a una puerta de madera maciza. El asistente tocó suavemente. Una voz débil desde adentro. «Adelante». La puerta se abrió, y Julio Iglesias entró en la habitación donde lo esperaba el hombre más poderoso de España, Francisco Franco, sentado en un sillón de cuero, con un bastón apoyado contra la mesa, vestido con un traje gris oscuro, sin uniforme militar, sin condecoraciones. Solo un anciano de 77 años con ojos cansados y manos temblorosas. Pero en esos ojos había algo más. Algo que Julio nunca olvidaría. Inteligencia, frialdad y una tristeza profunda que nadie más veía. «Siéntese, joven Iglesias».
dijo Franco con voz ronca. Julio obedeció. Se sentó frente al dictador. Y así comenzó la conversación que cambiaría su vida para siempre. Franco no sonrió, no extendió la mano. Solo observó a Julio en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. «Tiene una voz bonita», dijo finalmente. «Me han hecho escuchar sus canciones». «Gracias, Excelencia», respondió Julio, sin saber muy bien cómo dirigirse a él. Franco hizo un gesto con la mano, como restándole importancia. «No me gusta la música moderna. Demasiado ruidosa, demasiado americana. Pero usted canta como los de antes, con sentimiento, con corazón». Julio asintió sin decir nada. Franco se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre el bastón. «¿Sabe por qué lo mandé llamar?» «No, Excelencia. Porque España lo necesita». Julio frunció el ceño confundido. Franco continuó. «Este país está cambiando, Iglesias. Yo no voy a estar aquí para siempre. Estoy viejo, enfermo. Cada día me cuesta más levantarme de la cama. Y cuando yo me vaya, España va a necesitar símbolos, héroes, personas que representen lo mejor de nosotros». Hizo una pausa. «Usted puede ser uno de esos símbolos». Julio sintió un nudo en la garganta. «No entiendo, Excelencia. Yo solo soy un cantante». «Exactamente», dijo Franco. «Y por eso es perfecto. La gente lo ama. Las mujeres suspiran por usted. Los hombres quieren ser como usted. Usted no es político, no es militar. Es inofensivo». La palabra cayó como una piedra. Inofensivo. Julio no sabía si sentirse halagado o insultado. Franco se recostó en su sillón. «Quiero que sea embajador cultural de España, que cante en el extranjero, que lleve nuestro nombre por el mundo, que cuando la gente piense en España, piense en usted». «¿Y qué gana usted con eso?», preguntó Julio, sorprendiéndose a sí mismo por su propia audacia. Franco sonrió levemente. Era la primera vez que lo hacía. «Inteligente, me gusta. Lo que gano, joven Iglesias, es tiempo. Tiempo para que este país se acostumbre a la idea de que yo no estaré aquí para siempre. Y cuando llegue ese momento, necesitamos que España siga siendo fuerte, unida, orgullosa». «¿Y si me niego?». Franco lo miró fijamente. «No se va a negar». No era una amenaza, era una certeza. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos». Julio salió de El Pardo 2 horas después, en silencio, aturdido. Durante esa reunión, Franco le había contado cosas que nadie más sabía. Secretos de Estado, miedos personales, arrepentimientos que jamás admitiría en público. Le habló de la guerra civil como si fuera una herida que nunca cerró. Le habló de los miles de muertos que todavía lo perseguían en sueños. Le habló de su soledad, de cómo el poder aísla, de cómo todos a su alrededor le temían, pero nadie lo conocía realmente. «Usted es joven, Iglesias», le dijo Franco antes de despedirlo. «Tiene toda la vida por delante. Pero recuerde esto, la fama es una prisión hermosa. La gente lo va a amar mientras les dé lo que quieren, pero el día que decepcione, lo van a destruir. Así somos los españoles. Levantamos ídolos solo para derribarlos». Julio nunca olvidó esas palabras. Esa noche, en su apartamento, no pudo dormir. ¿Había aceptado el trato? ¿Había vendido su alma al régimen? ¿O simplemente había sobrevivido? Los meses que siguieron fueron extraños. Julio comenzó a recibir oportunidades que antes parecían imposibles. Contratos internacionales, presentaciones en televisión, viajes a países donde Franco necesitaba mejorar la imagen de España. Todo parecía orquestado, y probablemente lo estaba. Pero Julio no se quejaba, cantaba, sonreía, conquistaba audiencias, y poco a poco se convirtió en exactamente lo que Franco había predicho,
un símbolo de España. Pero había un costo que Julio pagó en silencio durante años. Cada vez que cantaba en el extranjero, sabía que algunos lo veían como el títere de un dictador. Cada vez que una revista lo elogiaba, se preguntaba si era mérito suyo o influencia del régimen. Cada vez que miraba su reflejo, se preguntaba si todavía era él mismo o si se había convertido en otra cosa. En 1971, Julio fue invitado a cantar en el Festival de Eurovisión. Representaría a España con la canción Un canto a Galicia. Era la oportunidad de su vida, pero también era una prueba diseñada por Franco para medir su lealtad. La noche antes del festival, Julio recibió otra llamada, la misma voz formal. El generalísimo desea hablar con usted. Esta vez, la reunión fue más breve. Franco estaba más débil, más frágil, pero sus palabras fueron igual de contundentes. Mañana el mundo lo va a ver, Iglesias, y cuando lo vean a usted, verán a España. No me decepcione. Julio asintió. No lo haré, Excelencia. Franco lo miró con una mezcla de afecto y advertencia. Espero que no. Eurovisión 1971. Dublín, Irlanda. Julio subió al escenario con su guitarra y su sonrisa característica. Cantó un canto a Galicia con pasión, con emoción, con todo su corazón. Pero no ganó, quedó en cuarto lugar. Para muchos, fue un resultado decente. Para Franco, fue una decepción. Cuando Julio regresó a Madrid, fue recibido con frialdad por los funcionarios del régimen. Nadie le dijo nada directamente, pero el mensaje era claro. Había fallado. Durante semanas, Julio se sintió como un fracaso. Las oportunidades disminuyeron. Los contratos se cancelaron. La prensa dejó de mencionarlo tanto. Era como si lo estuvieran castigando. Y quizás lo estaban. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Franco lo mandó llamar nuevamente. Julio pensó que sería para despedirlo, para decirle que ya no era útil. Pero cuando entró en la habitación del Pardo, encontró a Franco más débil que nunca, casi irreconocible. «Siéntese, Iglesias», dijo con voz apenas audible. Julio obedeció. Franco lo miró fijamente. «No ganó Eurovisión». «Lo sé, Excelencia, lo siento». Franco negó con la cabeza. «No se disculpe». Ganar no era el objetivo era que el mundo lo viera, y eso lo logró. Ahora millones de personas en toda Europa conocen su nombre, conocen su rostro, y cuando piensen en España, pensarán en usted. Julio se quedó sin palabras. Franco continuó. La gloria no se construye en una noche, joven Iglesias. Se construye con paciencia, con estrategia, y usted apenas está comenzando. Esa conversación cambió todo. Julio entendió que Franco no lo estaba usando solo para propaganda. Lo estaba preparando para algo más grande. Para sobrevivir más allá del régimen. Para ser eterno. Noviembre de 1975. Franco estaba muriendo. Todo España lo sabía. Los hospitales emitían comunicados médicos diarios. Los ciudadanos esperaban en las calles. Algunos rezaban por su recuperación. Otros esperaban su muerte. El país estaba dividido, como siempre lo había estado. Julio para entonces ya era una estrella internacional. Había triunfado en América Latina. Había conquistado Europa. Su nombre sonaba en radios de todo el mundo. Pero una parte de él sabía que todo había comenzado en aquella habitación de El Pardo, con un anciano dictador que vio en él algo que nadie más había visto. El 19 de noviembre de 1975, Julio recibió una llamada urgente. El generalísimo está en sus últimos momentos. Quiere verlo. Julio dejó todo y corrió al hospital. Cuando llegó, Franco estaba conectado a máquinas, apenas consciente. Pero cuando vio a Julio entrar, sus ojos se iluminaron levemente. Julio se acercó a la cama. «Excelencia». Franco levantó una mano temblorosa. «Iglesias». Lo logró. Su voz era un susurro. «Usted va a ser inmortal». Esas fueron las últimas palabras que Franco le dijo a Julio. Horas después, el generalísimo murió. España entró en una nueva era.
Y Julio Iglesias se convirtió en la leyenda que Franco había predicho. Después de la muerte de Franco, España cambió rápidamente. La transición democrática comenzó, las libertades regresaron, y muchos artistas que habían colaborado con el régimen fueron cuestionados. Julio también. Periodistas le preguntaban sobre su relación con Franco. Críticos lo acusaban de haber sido cómplice del dictador. Pero Julio nunca contó la verdad completa. Nunca reveló las conversaciones privadas. Nunca explicó el pacto. Solo decía, Franco fue parte de la historia de España. Yo fui parte de esa historia. Pero mi música es para todos. No tiene ideología. Era una respuesta diplomática. Pero también era una mentira a medias. Porque Julio sabía que Franco lo había usado. Y que él, consciente o inconscientemente, lo había permitido. Durante décadas Julio vivió con esa sombra, con la pregunta que nunca respondió públicamente: ¿qué tanto de mi éxito fue mérito mío y qué tanto fue diseñado por el régimen? Hoy, Julio Iglesias tiene más de 80 años. Ha vendido más de 300 millones de discos. Es una de las figuras más importantes de la música en español. Un ícono global. Pero pocos conocen la historia de aquellas reuniones secretas con Franco. Pocos saben que el dictador vio en él no solo un cantante, sino un proyecto político, una inversión en el futuro de España. Y quizás Franco tenía razón, porque Julio sobrevivió al régimen, sobrevivió a las críticas, sobrevivió a los escándalos, y se convirtió en inmortal, exactamente como Franco predijo. Pero hay una pregunta que permanece. ¿Fue Julio un colaborador del régimen? ¿O fue simplemente un joven artista que hizo lo necesario para sobrevivir? Quizás la respuesta no importa. Quizás lo único que importa es la música. Las canciones que Julio nos dio, los recuerdos que creó, las emociones que despertó, pero la historia siempre tiene grietas, y en esas grietas viven los secretos, los pactos, las verdades incómodas. Julio Iglesias nunca hablará públicamente de aquellos días, nunca confesará lo que Franco le pidió, ni lo que él aceptó, porque algunas historias están diseñadas para morir con quienes las vivieron, y esta es una de ellas. Pero ahora tú la conoces, y cada vez que escuches una canción de Julio Iglesias, recordarás que detrás de cada leyenda hay sombras, que detrás de cada éxito hay decisiones, y que detrás de cada ídolo hay un precio que alguien tuvo que pagar. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el verdadero precio de la fama, déjame un comentario diciéndome qué piensas. ¿Crees que Julio fue cómplice o víctima? ¿Habría podido decir que no? La historia está llena de grises, y esta es solo una de las muchas verdades ocultas que exploraremos en este canal. No olvides suscribirte para más historias que nadie se atreve a contar.